La idea es hoy hablar de enfermedad renal crónica. Para eso dividimos la charla, van a ver en 3 videos y los conceptos que se tienen que llevar de hoy es qué es la enfermedad renal crónica, cuáles son sus principales causas, si progresa en el tiempo y cuándo, cómo lo hace y si es evitable. Entonces, para empezar un poco con qué es la enfermedad renal crónica y cuáles son sus causas, trajimos un caso clínico para ir ejemplificando los conceptos. Este es un hombre de 58 años nefrectomizado por traumatismo, obeso, hipertenso y dislipémico, no es diabético y de los valores de función renal que nos envían tiene una soemia de 0,45 gramos litro y una creatininemia de 1 miligramo decilitro. Entonces, para empezar, vamos a buscar cuál es la definición de enfermedad renal crónica y las principales guías, tanto internacionales como nacionales, definen a la enfermedad renal crónica como anormalidades en la estructura o en la función que son persistentes en el tiempo, por más de 3 meses y que determinan implicancias en la salud. Ahí vemos un listado de las anormalidades estructurales, pero es cualquier anormalidad estructural en el riñón con o sin un filtrado glomerular descendido. Entonces, este paciente que es un monorreno sí tiene un cambio estructural, o sea, es un monorreno con un cambio estructural por más de 3 meses, por lo que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se encuentra entonces en este paciente la función renal? En la clínica, básicamente, podemos conocer el filtrado glomerular, o sea, los mililitros por minuto de plasma que filtra el riñón a través de 3 métodos. La determinación de urea y creatinina sérica, la medida del clearance de creatinina y el filtrado glomerular estimado por fórmula. La forma más práctica de hacerlo es la determinación de urea y creatinina sérica. Ambos son dos productos nitrogenados, los cuales, cuando disminuye el filtrado glomerular, aumentan su concentración plasmática. Si bien es un método práctico para determinar la función renal, la concentración de estas sustancias en el plasma depende de otros factores extras al filtrado glomerular. Por ejemplo, dependen de la masa muscular. No es lo mismo el mismo valor de creatinina sérica para un paciente que tiene una gran masa muscular que para un paciente que tiene muy poquita masa muscular como una medida o aproximación del filtrado glomerular. Tampoco es lo mismo una persona que ingiere altas cantidades de carne frente a una persona que ingiere pocas cantidades de carne. En este paciente la creatininemia plasmática era de 1 miligramo decilitro, por lo tanto se encuentra dentro de los rangos normales del laboratorio entre 0,8 y 1,2 miligramos decilitro, por lo que diríamos que tiene una función renal normal. El segundo método de medida es la medida del clearance de creatinina. El clearance de creatinina depende de la creatinina urinaria, de la diuresis y la creatinina plasmática, como recuerdan de la fisiología renal, y la dificultad que a veces se tiene en algunos pacientes con este tipo de determinación es que hay que recolectar la orina de 24 horas, que muchas veces los pacientes tienen dificultades para recolectarla completamente toda la orina de 24 horas, lo que puede inducir a errores de determinación. Por último, la función renal se puede estimar a través de estimar el filtrado glomerular utilizando fórmulas en las cuales a partir de muchas personas y pacientes con diferentes edades, diferentes sexos y diferentes razas, se hacen fórmulas para aproximarnos al filtrado glomerular. Ahora con el uso de la tecnología es fácil llegar a estas fórmulas porque se pueden bajar en cualquier aplicación del celular. Yo les puse una como ejemplo, que es el QX Calculate, que es una aplicación de acceso libre y que les va a pedir los siguientes datos para poder calcular o estimar, mejor dicho, el filtrado glomerular del paciente a través de la edad, el sexo, la creatinina sérica y la raza. Si ustedes prueban en este paciente, el filtrado glomerular estimado por la fórmula, que hay muchas, y la más utilizada, o mejor dicho, la que se adapta mejor a diferentes filtrados glomerulares, a diferentes edades y diferentes sexos, es la CKD-EPI, y en este paciente da 82,6 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal.
Entonces, ahora que conocemos el filtrado glomerular estimado en este paciente, podemos estimar en qué etapa se encuentra la enfermedad renal crónica. Para un filtrado estimado de 85 mililitros minuto, vemos rápidamente que se encuentra en una etapa 2. Y la importancia de conocer la etapa nos marca la severidad de la enfermedad renal crónica, pero también el riesgo cardiovascular. A medida que avanzamos en diferentes estadios de enfermedad renal crónica, mayor es el riesgo cardiovascular. Y además nos aproxima a qué capacidad de progresión a enfermedad renal crónica extrema tiene este paciente. La enfermedad renal crónica extrema es aquella cuando se encuentran en etapa 5 con un filtrado glomerular estimado o medido menor a 15 mililitros minuto y que requieren muchas veces la sustitución de la función renal para marcar la sobrevida, para mejorar la sobrevida, que puede ser ya sea por diálisis o por trasplante. Entonces, a medida que avanzamos en los estadios, y como vemos claramente en la primera gráfica, aumenta el riesgo de los pacientes de ir a enfermedad renal crónica extrema, pero lo hace en paralelo al riesgo cardiovascular. El estadio 3B en adelante es el que mayor riesgo tiene de llegar a enfermedad renal crónica extrema, y como vemos en esta gráfica, los primeros estadios hasta el estadio 3, 4, son pausisintomáticos. Los pacientes no tienen mayores síntomas vinculados a la insuficiencia renal. Y es recién en la insuficiencia renal severa que aparecen los síntomas del síndrome urémico propiamente dicho. Bien, ¿qué pasa en el curso del deterioro de la enfermedad renal crónica? ¿Qué pasa cuando comienza a caer el filtrado glomerular con los diferentes solutos? Podemos ver aquí en esta gráfica la concentración plasmática de los solutos en el eje de la Y y el índice de filtrado glomerular en el porcentaje en el eje de las X. Y vemos que a medida que disminuye el filtrado glomerular, muchos solutos aumentan su concentración en plasma. Algunos, los de la curva A, comienzan a aumentar cuando cae el 50% del filtrado glomerular, y esos son la urea y las creatininas, que si se acuerdan eran lo que utilizábamos para medir la función renal. O sea que hay un rango mayor al 50% en los que cursan con caída del filtrado glomerular y que no lo podemos detectar por la creatinina sérica, muchas veces. Luego tenemos los solutos tipo B, donde tenemos el fósforo, que comienzan a aumentar su concentración en plasma cuando el filtrado glomerular cae por debajo del 25%. Y por último, solutos del tipo C, que permanecen casi incambiados hasta niveles avanzados de enfermedad renal crónica. ¿Qué determina esto? Y les traje uno como ejemplo, y la idea es que las discusiones grupales puedan profundizar el resto de los solutos. Es que, por ejemplo, si tenemos una enfermedad renal crónica y tenemos una alta ingesta de sodio, las nefronas restantes, o sea, las nefronas remanentes, las que quedan sanas, las que están funcionando en el organismo, aumentan su excreción por nefrona aislada. O sea, las nefronas remanentes que están funcionando en ese individuo tienen que aumentar cada una su trabajo, aumentando la excreción de sodio cada una, para mantener que la excreción de todas las nefronas juntas, mantener la excreción neta de sodio constante. O sea que cada nefrona debe trabajar más luego de una ingesta de sodio para mantener las concentraciones constantes. O sea que esa capacidad de mantener el organismo estable va a depender del número de nefronas remanentes. A medida que va avanzando la enfermedad renal crónica y hay menor número de nefronas remanentes, el organismo tiene menor chance de que la respuesta sea adecuada si se aumenta mucho la ingesta de un soluto. En el caso del sodio, esto se mantiene constante, incluso hasta niveles tan extremos como el 90% de pérdida de las nefronas funcionantes. Y el balance del sodio se mantiene constante hasta etapas avanzadas. Pero debemos tener en cuenta que para cualquier soluto, si la carga supera la capacidad de las nefronas remanentes de poder eliminarla, muchas veces están en riesgo de tener trastornos en diferentes solutos.
Por último, las causas de enfermedad renal crónica están enumeradas en la siguiente diapositiva y vemos que las principales son la diabetes y la hipertensión. Bueno, espero que haya quedado claro qué es la enfermedad renal crónica y cuáles son sus principales causas. Y bueno, y continuamos en los próximos videos de cómo progresa, cuándo, cómo y si es evitable la progresión de la enfermedad renal crónica. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué pasó?